Bien. Bien, buenas tardes. La clase de hoy íbamos a arrancar eh, con el ejercicio 4. Habíamos dejado en el ejercicio 3 la clase anterior, vamos a arrancar en el ejercicio 4, repasando un poco lo que viene en teoría, y por ahí vamos a avanzar un poquito más y algunos ejercicios los vamos a explicar acá en la práctica, ¿sí? Algunos métodos o algunas reglas que utilizamos para derivar. La idea es que arranquemos con algunos ejercicios similares al ejercicio 4, para que no se queden, porque la clase pasada hicimos muchos ejercicios y por ahí les robamos un poco de ejercitación, así que buscamos unos similares, que no quiere decir que no vayamos a hacer si quieren, si necesitan alguno puntual de la práctica, ¿sí? Igual si tienen alguna consulta de los ejercicios que ya quedaron, que ya estuvimos viendo, dejan en el chat y después de que Álvaro va a introducir los primeros ejercicios de regla de la cadena, los vemos, Vale. ¿sí? Si hay dudas de los ejercicios anteriores, ¿sí? Bueno, le doy entonces paso a Álvaro, me silencio. Vamos a ver. Bueno, yo he traído algunos similares, ¿vale? Algunos ejercicios parecidos. Eh, Vamos a ir de menos a mayor dificultad, ¿vale? Vamos a arrancar con este. Una raíz cúbica de 2x más 1. ¿Vale? Bueno, la regla de la cadena, chicos, tienen que imaginársela como, imagínense una cebolla, ¿vale? Que tiene diferentes capas, desde las capas más externas a las más internas, ¿no? Bueno, pues la regla de cadena es parecida. Vamos a ir desde lo más exterior de la función que nos puedan plantear, sea cual sea, hasta lo más interior, siempre en ese orden, derivando, ¿vale? Entonces aquí tenemos una función que es una raíz cúbica de algo, de un sumando de dos, digamos un polinomio, ¿no? Lo primero que nos encontramos es la raíz, ¿vale? Yo, ya lo dijimos en la clase anterior, les recomiendo que esto lo pasen a una potencia, ¿vale? No trabajen con raíces, es más sencillo trabajar con potencias, ¿vale? Esto es igual a esta potencia, ¿ok? Y ya sabemos derivar una potencia, ¿vale? Voy a ponerlo acá, la derivada de cualquier potencia, la que sea, x elevado a n, es, bajamos el exponente, le restamos 1 y derivo lo que haya dentro, ¿vale? Ahí estaría aplicando la regla de la cadena. Entonces, ahora lo primero que nos encontramos es esto. Bueno, pues yo voy a derivar primero mi potencia, ¿vale? Bajo el exponente, le resto 1 al exponente, ¿vale? Y ya habré hecho lo que está más fuera, la capa de fuera. Bueno, pero ahora tengo que ir derivando lo que hay dentro, esto que hay acá, ¿vale? Como hacíamos antes como la cebolla. Hemos primero visto la capa exterior y vamos a una capa interior, lo que hay dentro. Y aquí tenemos la derivada de una suma, que es la suma de las derivadas, ¿vale? El primer término es 2x, ¿vale? Que su derivada sería 2. Y el segundo término es una constante que su derivada es 0. Bien. Entonces mi derivada quedaría 2 tercios de 2x más 1 y 1 tercio menos 1 sería igual a menos 2 tercios. ¿Vale? Aquí podría acabar ya el ejercicio, si quiero. ¿Vale? Si quiero, esto lo puedo pasar, puedo bajar la potencia, el negativo lo puedo cambiar dividiendo por la inversa, ¿vale? Colocando la inversa, pero eso vimos el otro día que no es necesario para lo que se pide. Se pide es derivar y esta es la derivación. Quien quiere hacerlo un poquito más, dejarlo más bonito, pues puede transformar esto. Si no, está bien así. ¿Se entiende de qué va la regla de la cadena? Desde fuera hacia adentro, ¿vale? Nos encontramos una potencia fuera, que es lo primero que derivo, y luego derivo lo que hay dentro, que es una suma, ¿vale? La suma de las derivadas. Derivada del primer sumando, que es 2, y la derivada del segundo, que es una constante, que es 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Vale.
vamos a ir con una un poquito más compleja, ¿vale? El logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. ¿Qué me encuentro aquí lo primero? Un logaritmo, ¿vale? Entonces me voy a mi Álvaro, fórmula. ¿Sí? ahí preguntan por qué queda 2/3. Un par Bueno, de estudiantes. porque este 2 está multiplicando todo, lo puedo poner ahí, ¿no? Está todo multiplicándose. Entonces, 2 por 1/3 son 2/3. El 0, evidentemente, no lo pongo. ¿Se entiende? Ahí está, ahí está. Continuemos. Vale. Bueno, la derivada del logaritmo neperiano en las tablas tendrán puesto algo así, ¿vale? Entonces, cuando derivo el logaritmo es 1 partido por x. X es todo lo que haya dentro, ¿vale? El logaritmo. En este caso es una x, pues coloco una x ahí, ¿vale? ¿Se entiende? Por la derivada de lo que hay dentro, ¿ok? Esa es la formulación general. Entonces voy a aplicarla. Y prima que ser igual. Bueno, la derivada de esto es 1 partido x, no, 1 partido lo que hay dentro, ¿vale? O sea, 1 partido x cuadrado más 1. Por la derivada de lo que hay dentro, que vuelve a ser la suma de dos factores. Entonces, en el primero tenemos una potencia, la derivada de x cuadrado, podemos aplicar esta formulación de acá, será 2x más 0. O esto quedará 2x partido x cuadrado más 1. ¿Vale? Y listo. Álvaro. ¿Sí? Dime. Sí, ahí Luana está preguntando si podés ir un poco más despacio. No sé si tiene Vale, problemas de conexión o por ahí no alcanza a llevar el ritmo vale. En este de la apartado de acá, explicación. bueno, tengo una función que es un logaritmo neperiano de algo que hay aquí en paréntesis, ¿vale? Entonces, yo lo que me encuentro, lo primero que me encuentro es el logaritmo. Es lo que hay en la capa más externa de esta cebolla. Entonces, lo primero que derivo es eso. Me voy a la formulación, a la tabla de formulación que tenemos de derivadas, y sé que la derivada de un logaritmo es 1 partido por lo que hay dentro del logaritmo. En este caso se van a encontrar en las tablas que es una x, porque aquí hay una x, ¿vale? Si hubiera otra cosa, tengo que poner esa cosa aquí, tal y como está, por la derivada de esa cosa que está dentro del logaritmo, x', ¿vale? Eso es lo que es la formulación. Entonces, si me voy a mi caso concreto, la derivada de este logaritmo será 1 partido lo que hay dentro del logaritmo, que es lo que está aquí puesto, por la derivada de esto, de lo que hay dentro del logaritmo, ¿vale? Que es lo que voy a derivar acá. ¿Y qué tengo aquí? Tengo una suma de x cuadrado más 1. La derivada de una suma, tenemos también una formulación, voy a ponerlo acá. Si tengo dos funciones que se suman, su derivada será la suma de las derivadas, ¿vale? Entonces, en este caso que tengo igual a x cuadrado más 1, donde esto es u y esto es v. Entonces, y' será igual a la derivada de x cuadrado, que es 2x, ¿vale? Aplicando esto que tenemos aquí, es una potencia, bajo el exponente, al exponente le resto 1, no lo escribo ya, pero sería así, 2 menos 1 por la derivada de x, que es 1, ¿vale? Todo esto queda 2x, más la derivada de v, que es una constante que es 0, ¿vale? Por eso lo he puesto así aquí. ¿Se entiende ahora mejor? Y ya opero. 2x de arriba y de abajo x cuadrado más 1. ¿Se entiende ahora? Sí, ahí van diciendo que sí. ¿Vale? Esto es todo el rato aplicar las fórmulas de derivación, ¿vale? Todo el tiempo, con mucho cuidado, de fuera hacia adentro. Vamos con otro. Vamos con otro. Otra función igual seno de x partido x menos 2, ¿vale? Empezamos otra vez. ¿Qué me encuentro lo primero? Lo primero que me encuentro es la función seno, ¿vale? Que es el seno de algo que hay dentro. Pues entonces me voy a mi formulación y veo que la derivada del seno de cualquier cosa es el coseno
de esa cosa por la derivada de lo que hay dentro, ¿vale? Ya estamos aplicando siempre la regla de la cadena. Pues entonces aplico aquí lo mismo. Y' que será igual al coseno de lo que hay dentro, ¿vale? Por la derivada de lo que hay dentro. ¿Y qué tengo dentro? Tengo el cociente de dos funciones, ¿vale? Y yo sé que en la tabla de derivación, ¿cómo se deriva esto? Cuando tengo una función que es el cociente de dos funciones. Si' será la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido por el denominador al cuadrado, ¿vale? Esto es lo que me dice la teoría. Como yo tengo eso acá, voy a aplicarlo, ¿vale? Aquí. Derivada del numerador, derivada de x es 1, por el denominador sin derivar, lo escribo, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Qué tengo en el denominador? Me voy otra vez a la teoría y tengo la resta de dos funciones. Y la derivada de esto es la derivada de la resta, ¿vale? Si aplico aquí esto, ¿qué sería? Derivada de x1 menos 1 menos derivada de una 0. constante 0, ¿sí? ¿Perdón? ¿Se entendió? ¿O qué pasó Sí, ahí? sí, estaban diciendo el resultado. Ah, ok, 0, vale. Ok, eso está. ¿Y ahora qué tengo que colocar? El cuadrado del denominador. Bueno, lo escribo sin problema. ¿Vale? Opero un poquito. Me quedaría el coseno de x dividido por x menos 2. Y aquí opero. Tengo x menos 2 menos x partido x menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Esto es igual. Aquí. Coseno de x sobre x menos 2 por, esto se va con esto, menos 2 dividido x menos 2 al cuadrado, ¿vale? Y Álvaro, perdón, antes de que, ya está terminando, pero no quería cortarte, antes de eso, Luana hizo una consulta en el chat que no acabo de entender. ¿por qué no se Preguntó la cuando vos estabas habilita? derivando, Se la claro, habilita. preguntó cuando estabas derivando ahí la función del denominador y por ahí si se anima a aprender Dale. el micrófono, puede explicar un poquito más, porque decía, si en vez de 1 ponemos x en lugar de u, y no estoy entendiendo la consulta, ¿cuál sería? Hola, ¿Podrá, Hola, Luana, encender el micrófono? Ahí está. sí, hola, cuando Luana. dice coseno por x sobre x menos 2, que él después deriva y pone 1 por x menos 2. ¿Por qué pone 1 en vez de poner x? Porque tú fíjate, lo que estoy derivando es este cociente de funciones, ¿no? Que tengo acá. Sí. Fíjate cómo qué dice la formulación. Derivada del numerador. En el numerador que tenemos, x. ¿Y cuál es la Ah, derivada? dice x y dice u derivada. Está bien, ahora sí. Esto he puesto algo genérico acá, ¿no? Es como dos funciones, u y v, puede ser lo que sea, ¿vale? En este caso, como en el numerador tengo una x, al derivar me va a quedar un 1. Un Y 1, ahora bien. el denominador va a continuación sin derivar, ¿ves? Aquí no está derivado el denominador. Menos Claro, el numerador sin derivar, x, por la derivada del denominador, que es 1. Yo he escrito el 0, pero es 1. 1 menos 0 es 1, ¿vale? Dividido por el denominador al cuadrado. Por eso lleva después el denominador al cuadrado, ¿vale? gracias, ahora sí. De nada. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Eso quedaría así, esa última expresión? Sí, puede quedar así. Ah, bueno. Se puede pasar el menos si quiere acá, pero bueno, ya no cambia. No se puede hacer mucho más en esto. Quedaría así, puedes desarrollar esto si quieres, pero bueno.
Repito, si llegamos a este punto, se está pidiendo derivar, entonces se va a dar como correcto, ¿vale? Lo importante es que demostréis que manejáis todas las derivaciones, los diferentes elementos, funciones, y que manejáis bien el tema de la regla de la cadena, que se entiende, que va desde fuera hacia adentro, no se queda nada sin derivar, ¿vale? Vamos con otra. Vamos a ver. Y igual a coseno del logaritmo neperiano de 2x. ¿Vale? Cuando veamos estas cosas no nos agobiemos. Vamos de fuera adentro, como hemos dicho antes. ¿Qué es lo primero que vemos? Un coseno. ¿Vale? Esto ya en la teoría sabemos derivar un coseno. ¿Vale? La derivada del coseno será el menos seno de x por la derivada adentro. ¿Vale? Bueno, aplicamos esto, lo primero. Y prima, ¿a qué va a ser igual? Menos seno de lo que hay dentro, que me da igual lo que haya, lo escribo, ¿vale? Por la derivada de dentro. ¿Y ahora qué tengo? Seguimos a otra capa más interior. Tenemos un logaritmo neperiano y ya sabemos cuál es la formulación del logaritmo de x, ¿no? La derivada es 1 partido por x por la derivada de lo dentro, ¿vale? Pues lo aplico. Tengo 1 partido 2x, ¿vale? Por la derivada de 2x, que es 2, ¿vale? Este 2 se va con este 2 y me quedaría menos seno del logaritmo de 2x dividido entre x. No, el logaritmo de neperiano, ¿me podría explicar de nuevo la derivada? Claro. ¿Por qué La queda derivada, más o- la derivada de cualquier logaritmo neperiano será 1 partido por lo que hay dentro de ese logaritmo, ¿vale? En este caso es una x, por eso pongo una x acá, ¿vale? En este caso acá tengo logaritmo de 2x, entonces será 1 partido por 2x por la derivada de lo que hay dentro del logaritmo, ¿vale? En este caso concreto, que es el nuestro, tenemos 2x dentro del logaritmo, por lo tanto la derivada de 2x es 2, Ah, ok. ¿vale? Ya está. Vale, Sí, me confunde a veces cuando que se le pone el 2x abajo de claro, es que X. en las tablas de teoría de las funciones que hay que derivar, es muy importante en que entendáis que en lo que hay dentro puede ser cualquier cosa, ¿vale? Para simplificar se pone una x, porque tú tienes que entender que la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por lo que hay dentro, ¿vale? Por la derivada de lo que hay dentro, regla de la cadena. Siempre hay que aplicar la regla de la cadena cuando derivemos, chicos. No es necesario que el ejercicio diga aplica la regla de la cadena, siempre se aplica, ¿vale? Entonces, a veces, cuando vemos en las formulaciones nos podemos confundir, ¿vale? Si tú seguimos al pie de la letra lo que dice la teoría o las tablas y vemos esto y no colocamos 1 partido por 2x y colocamos x, está mal ya. O sea, siempre entender que esta x, todo lo que haya, puede ser x cuadrado más 2, puede ser x cuadrado más 3 más 1 dividido entre 3, o sea, todo lo que haya va aquí abajo, ¿vale? 1 partido por eso, por la derivada de lo que hay dentro. ¿Se entiende? ¿Y se entiende el concepto de la regla de la cadena de fuera hacia adentro? Primero un coseno, derivo mi coseno, tengo esto, y ahora derivo lo que hay dentro del coseno, que es un logaritmo. Y si dentro del logaritmo hay otra cosa, lo derivo también, que es lo que he hecho aquí. Derivada de 2x es 2. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Vamos con con otro tipo. Sabri, tú cuando quieras me paras, ¿eh? Yo tengo para hacer muchos, ¿eh? Dale. Vamos, vamos con Sí, esto. sí, hacemos uno más y después cambiamos de última si tenemos todavía, estamos en 20 minutos recién de clase. Esto, Más bien. ¿vale? Lo vemos y decimos, madre mía, qué castillo hay aquí. Bueno, no hay problema, chicos. Vayamos pensando qué tenemos de fuera adentro. Igual, siempre que tengamos raíces, las que sean, pasémoslo a potencia, ¿vale? Eso es algo que les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Esto lo puedo escribir así, ¿no? ¿O no?
Y ahora puedo seguir aplicando propiedades del logaritmo. ¿Ok? Y desde aquí puedo empezar a derivar. Si no me doy cuenta no pasa nada. Puedo derivarlo también, pero creo que es conveniente siempre que tengamos logaritmo con potencias arriba que apliquemos la regla de los logaritmos, ¿vale? Por eso es tan importante saber las cosas de atrás, porque siempre se van utilizando para lo que vamos haciendo delante, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una constante por una función, ¿vale? Yo sé que la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en esta función? Un logaritmo es lo primero que me encuentro, ¿vale? Entonces, yo ya sé cómo se deriva un logaritmo, pues lo derivo. Y' será un medio por la derivada del logaritmo, que es 1 partido lo que hay dentro del logaritmo. En este caso es un coseno, coloco el coseno, ¿vale? Por la derivada de lo que hay dentro. ¿Cuál es la derivada del coseno? Lo hemos hecho antes acá. Menos seno. Menos seno, perfecto. Por la derivada de lo que hay aquí en el coseno. ¿Cuánto es? Un 1. Profe, tenía una consulta. Dime. ¿Sería lo mismo si ponemos un medio adelante de coseno de x? ¿Ah? ¿Sería lo mismo poner un medio adelante de coseno de x? No, tienes que colocarlo siempre fuera del logaritmo ya. ¿Vale? Esa es la propiedad de los logaritmos. Tienes un logaritmo el que sea de lo que sea elevado a una potencia. Esto es igual que si lo escribo así. ¿Vale? Pero no es igual, sí, no es igual que si lo escribo así. ¿Vale? Ari. Sí, me queda más claro. Gracias. Nada. Bueno, ya tengo derivado esta cosa rara, ¿vale? Puedo dejarlo un poquito más bonito, pero ya estaría bien antes, ¿vale? Esa sería la derivada. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos aplicando la regla de la cadena sucesivamente? Desde fuera hasta adentro. Fuera tenemos un logaritmo. Bueno, fuera tenemos una constante por una función. Yo ya sé que la constante queda fuera, ¿ok? Después tengo un logaritmo. Derivo el logaritmo. Aquí está, ¿vale? Ahora derivo lo que hay dentro. Seno de x, menos seno de x. Y ahora derivo lo que tiene dentro el coseno, que es una x, por lo tanto es 1, ¿vale? De fuera a adentro, desde la capa más exterior de la cebolla a la capa más interior, ¿vale? Así siempre se aplica la regla de la cadena. ¿Se entiende, chicos? Sí, Álvaro, ahí algunos están respondiendo que sí. Bueno, casi todos. Genial. ¿Quieres que siga, Sabri? Tengo problema, tengo más. Tengo acá un par de consultas por el 3, así que si querés Vale. cortamos acá, si se entendió más o menos cómo viene, cómo se utiliza la regla de la cadena, habría que volver sobre algunos ejercicios del 3, que son más básicos y hay dudas. Bueno. ¿Te vas a encargar tú? ¿Quieres que lo haga yo? No, comparto, yo ya los tengo ahí anotados, así que comparto yo la pantalla. Vale, si querés. voy. Dejo de compartir. Dale. Bien, ahí los anoté. Me habían pedido el 3E y el 3K, eran los dos que habían pedido. No recuerdo si quedaron resueltos de la clase pasada. Voy a hacer un espacio acá. Bien. El E nos pide la derivada de R, de U, y la función es 3, logaritmo en base 3 de U más E a la U sobre U cuadrado. ¿Sí? Bien, acá tenemos dos opciones. Como tenemos acá el logaritmo en base 3, si ustedes, a ver, esperen que voy a compartir pantalla completa para poder mostrarles la tabla. Denme un segundo. A ver cómo dejo de compartir. Ahí vuelvo a compartir la pantalla completa, chicas, así ven la tabla.
¿Se ve la tabla ahí? ¿Sí? Sí, se ve. Buenísimo. Buenísimo. Acá tenemos la opción, o sea, la que muchas veces nos acordamos, que es la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, o como decía Álvaro cuando estábamos en una función compuesta, es 1 sobre el argumento del logaritmo por lo que esté dentro del argumento derivado, ¿sí? Pero si nos acordamos esta, podemos hacer un cambio de base, pero si no, acá tenemos la de cualquier base, ¿sí? Para calcular la derivada del logaritmo en cualquier base, que en este caso estaríamos en base 3, ¿sí? Voy a hacer, a ver, voy a hacer un recorte, la voy a llevar. Un segundo, ¿eh? Hacemos todo acá en vivo. Hago este recuadro. Entonces dijimos que teníamos dos opciones. Por un lado, si queremos, podemos recordar esta y hacer un cambio de base acá, o intentar recordar esta. Bien, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿sí? Yo puedo derivar esta parte por un lado y esta parte por el otro, y sumarlas. Pero la suma del cociente no era tan sencilla. Sí teníamos una formulita, que acá la tengo de la clase pasada, una fórmula para calcular la derivada, ¿sí? Entonces, una regla era que si tenemos una constante, la constante sale afuera y derivo solo la función, ¿no? Si tenemos una constante multiplicando la función. Entonces, logaritmo en base 3 de u va a ser, la derivada va a ser 1 sobre, en este caso acá va a ser u, por el logaritmo natural de 3, ¿sí? Fíjense, a es la base, en este caso 3, entonces nos va a quedar logaritmo natural de 3. ¿Lo ven ahí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bien, corro un poquito para que me quede espacio para hacer la derivada del cociente, que va a ocupar más espacio. Más, y acá voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Para derivar este cociente, que es la derivada de la función de arriba, la derivada de e a la x. Al principio seguramente vamos a estar haciendo esto. Voy a la tabla, la derivada de e a la x. E a la x, e a la x, ¿dónde está? Acá, perdón, acá. La derivada de e a la x, e a la x, lo mismo. Entonces, en realidad yo tengo la derivada de e a la u. E a la u. Por la función de abajo sin derivar. Menos esta sin derivar, ahora la función del numerador, por la función del denominador derivada, ¿sí? Era u cuadrado, bueno, vengo acá, o si se la acuerdan, era bajo el exponente, ¿sí? Y multiplicando delante de la u, y a u lo elevo al cuadrado menos 1, ¿sí? Le resto 1, o sea, nos va a quedar a la 1. Todo esto dividido, el denominador al cuadrado, ya que está al cuadrado, queda a la cuarta. Y ahí quedaría derivado, ¿sí? Esa consulta la había hecho, a ver, en Sí, el chat, profe, Pedro, Pedro. ¿podría explicarme la primera parte de nuevo? Está Sí, la derivada del logaritmo de u, en base 3 de u. Acá tenemos, sí. lo voy a poner, capaz que lo tenga que poner un poquito más grande, porque como no lo estoy haciendo en pantalla, presentación. Fíjate, acá, la derivada en base a, o sea, en cualquier base, ¿no? De x es 1 sobre x por el logaritmo natural de a, o sea, logaritmo natural de la base. ¿Se ve? Nosotros tenemos que nuestra y vendría a ser el logaritmo en base 3 de u, ¿sí? Entonces a es 3 y x es sub, ¿no? Entonces si prima va a ser 1 sobre u por el logaritmo natural de 3, ¿sí? Este 3 que era constante lo dejé afuera, porque yo puedo, como es una constante, lo puedo dejar afuera multiplicando y derivar solamente la función. Entonces,
Acá derivo la función, después la multiplico por 3. Dejo el 3 afuera. ¿Se ve? Ah, gracias. Este 3 va a estar Sí, multiplicando a todo este entendí. término. Lo podemos poner así si quieren. ¿Sí? Bueno, esto Sí, habría que profe, gracias. sumarle todo esto. Fíjense que acá podemos trabajar, ¿sí? Si yo distribuyo este denominador respecto del menos, puedo simplificar algunas cositas, pero hasta acá estaría correcto ya el uso de las tablas y las propiedades de derivación y las reglas. ¿Sí? Voy a insertar una nueva. Y ahora vamos a ver el K, que también lo pidieron. Acá tenemos el K, es un producto de 3 funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar que esto es U, esto es B, y esto es W, ¿sí? Y derivar como producto, o podemos distribuir, ¿sí? Que creo que es lo más sencillo, lo más rápido que pueden hacer. Fíjense, esto es un polinomio que está factorizado. Si yo distribuyo, esta x me queda 3x cuadrado más 2x, que va a estar multiplicando a 2x más 3, ¿sí? Y si vuelvo a aplicar distributiva, este por este y así por este, me queda 6. Acá estoy simplemente multiplicando, todavía no hice nada. 6x cubo más 9x cuadrado más 4x cuadrado más 6x, ¿no? Si no me equivoco. Entonces esto me queda 6x cubo, acá sumo estos dos y me quedan 13x cuadrado más 6x. Bueno, hasta acá solamente trabajé f de x, para que me sea más sencillo derivar, porque fíjense que acá tengo sumas, todas sumas, entonces la derivada de f de x va a ser, esta es la notación para la derivada de f, recuerdan de la teoría, va a ser la derivada de este término, más la derivada de este término, más la derivada de este término. Son todas potencias, ¿sí? Recuerden cuando nosotros teníamos x a la n como y, entonces y' era, bajaba n multiplicando adelante, y al exponente nos quedaba n menos 1. Entonces acá me va a quedar Sabri, 6, ahí sí, pregunta Martín que se perdió cuando empezaste el K. Se ve que cuando hiciste las distributivas, ahí se perdió. pero hice el producto nada más en principio. Me pareció que iba a ser más sencillo, no sé si todos están de acuerdo, que en vez de hacer el producto, hacer la derivada de un producto, trabaje con la derivada de sumas de términos, ¿sí? Entonces lo que hice fue distribuir. Primero multipliqué x por este término, y después ese resultado lo multipliqué por el x más, 2x más 3. Eso fue solo multiplicar. No sé si ahí se había perdido o... A Todos ver. estos pasos, Ah, ahí entendió. todos estos pasos fue solamente multiplicar. Acá no apliqué derivada ni no apliqué ningún método, solo multipliqué para encontrar el polinomio, porque este polinomio estaba factorizado, ¿sí? Yo lo expresé en su forma polinómica, y ahora voy a trabajar cada uno de estos términos como la derivada de una función x a la n, ¿sí? Voy a cambiar de color la derivada. La derivada va a ir en negro. Entonces, dijimos que el 6 era constante, como pasó en el caso anterior, lo puedo dejar afuera y solamente voy a derivar esta parte. Bajo el 3 y al 3 le resto 1 en el exponente, ¿sí? Acá hago lo mismo, el 13 que es constante queda afuera, ¿sí? Y lo que hago es bajar el 2
multiplicando, y a x, el exponente en x va a ser 2 menos 1. Y acá lo mismo, ¿sí? Si lo pensamos así, podemos decir, si lo pensamos así como exponente, podemos decir que bajó el 1 multiplicando, ¿sí? Y a 1 le restó 1. Esto es 0, entonces todo este término es 1, ¿sí? Que veníamos trabajando que la derivada de x daba 1. Entonces, para finalizar, acá hago 3 por 6, 18x al cuadrado, más 13 por 2, que es 26x a la 1, más 6 por 1, 6. ¿Se entendió? Y esta es la derivada de f de x, o f' de x, que solemos llamar. Uy. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, todos dicen que sí. Buenísimo, Belén, lo entendió. Bien. Y después habían preguntado, por el 4D, ¿no es cierto? No me acuerdo si fue quien había preguntado, pero sí, era el 4D. Antonella. ¿Todavía estás, Antonella? Vamos con el 4D. El 4D era para utilizar regla de la cadena, que fue lo que explicó recién Álvaro. ¿Sí? Pero a su vez hay un producto de dos funciones. ¿Sí? Es un producto de dos funciones, y a su vez cada una de las funciones, ¿sí? Si esta es U y esta es B, sería un producto de dos funciones, a su vez cada una de estas funciones es compuesta, y entonces tenemos que aplicar regla de la cadena. Vamos a repasar la regla del producto de dos funciones, ¿sí? Cuando yo tengo una función, una función que es producto de U por B, ¿sí? Producto de dos funciones, su derivada va a ser la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Si vamos a la tablita que tienen en el aula, que ya a esta altura la deben haber bajado, fíjense que acá lo tenemos, ¿sí? Tenemos las reglas de suma, recta, producto y cociente. ¿Sí? Para que vaya mirando. Y después yo les había adelantado la clase pasada, ¿sí? Que de este lado teníamos las derivadas de funciones elementales, no puedo escribir sobre funciones elementales, y de este lado teníamos las derivadas de funciones compuestas, ¿sí? Bien. Cuando nosotros tenemos una función compuesta, sí o sí hay que utilizar reglas de la cadena. Entonces, si quieren, podemos primero plantear, ¿sí? La regla del cociente y después derivar usando regla de la cadena. Entonces, la derivada de esta función va a ser la primera función derivada, la vamos a dejar planteada, por la segunda sin derivar, o sea que va a quedar igual la segunda, más, acá me olvidé el derivado, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Sí? Esta es una forma de que nosotros expresemos que ahora vamos a derivar esta función, ¿sí? Y esta parte. Ahí yo no derivé, así que ahí no podría terminar en el ejercicio. Hasta que no derive, no termina. Bien. Entonces, si yo tengo que I es igual a la raíz cuadrada de U. Con Álvaro habían visto que esto era igual a U a la 1/2, ¿sí? En realidad recién lo repasaron, de escribir en forma de exponente, pero ya lo habíamos visto
no solamente con Álvaro, si ya lo veníamos trabajando, sino de antes, ¿no? ¿Cómo sería U' entonces? Perdón, I'. Sería, bajo el 1/2, a 1/2 le resto 1, y después lo multiplico por U derivada, ¿sí? O sea, todo lo que está acá adentro, derivado. Vamos a pasarlo acá. Entonces, esto sería 3x a la 1/2. Bajo el 1/2, ¿sí? A 3x lo dejo elevado a la 1/2 menos 1, y después lo tengo que multiplicar por 3x derivado, ¿sí? La derivada de 3x es 3, así que ya la podemos dejar expresada como 3, ¿sí? X más 2 al cubo sigue igual. Raíz de 3x sigue igual, y acá de vuelta hay que derivar, ¿sí? Hay que derivar la función igual, pongamos que esto es u, ¿sí? U al cubo. ¿Cómo es la derivada? La derivada es bajo el 3 por u al cuadrado por u', ¿sí? U', que es en este caso 3x, o sea, nos va a quedar, no, perdón, x más 3, me equivoqué aquí. Ah, no, pero el 3 estaba bien que lo bajé. 3 por x más 3 al cuadrado, ¿sí? Esto sería la derivada de esta parte, por la derivada de lo de adentro. Lo que es como es x más 3, nos daría 1. Y ahí sí ya derivamos, ¿sí? Si quieren pueden acomodar un poco el exponente, por ejemplo acá, que me queda 3/2, ¿sí? De esta multiplicación, y después me queda 1 sobre raíz de 3x, porque esto me va a quedar 1/2 menos 1, me va a quedar menos 1/2, ¿sí? Entonces lo paso al denominador, ¿sí? ¿Cómo? ¿El x más 3 de dónde salió? ¿No era x más 2? ¿O me perdí? Puede ser, a ver, ¿dónde estábamos? Sí, era x más 2, uy, perdón, Ah, gracias. menos mal que estabas atento. Sí, acá era x más 2 y acá también. Bien, ¿esta partecita se entendió? Justo que de ahí efectué esta resta, ¿sí? Y como que me daba con exponente negativo, lo pasé al denominador. Sí, ponen. Bueno, y acá no hay mucho más que hacer, ¿sí? Porque esto está... Podríamos haber pasado el 3 hacia adelante, pero no hace la diferencia. ¿Se entendió este? Si miramos acá la tablita, fíjense que cuando nosotros no tenemos una función elemental y tenemos una función compuesta, fíjense que acá siempre vamos a ver que está multiplicado por u derivada, ¿sí? Por todo lo que está dentro, derivado, dentro del argumento, acá dentro de la raíz. ¿Lo ven? ¿Habían estado ya revisando esta tabla y utilizándola? Y analizando estas dos columnas. Entonces la pregunta que por qué 1 al final. Ahora volvemos. Este 1 viene de la derivada de lo que está dentro, acá. ¿Sí? La derivada de una constante es 0 y la derivada de x es 1. Recién también este tipo de función recién lo vieron con Álvaro, una recta. Derivada da 1. ¿Lo ven? Si no lo hacemos. Teníamos que hacer 1 más 2, perdón, x más 2 derivada. Esto va a ser la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada del primero es 1 y la derivada del segundo 0, porque esto es una constante. Todas las constantes derivadas dan 0. ¿Sí? Vamos a ver acá.
Fíjense, Profe, si es una constante cualquiera, su derivada es 0, ¿sí? ¿a dónde quedó el 3 que está al frente de x más 2? ¿Este Sí, es. o este? Este Ese lo es. pasé adelante multiplicando acá. De acá a este paso, si esa es la pregunta, lo pasé multiplicando enfrente. Estos términos están ¿Y ese? todos multiplicándose. Cuando tenemos multiplicación de factores, el orden no hace la diferencia, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, por lo que yo lo puedo poner acá o lo puedo poner adelante. Lo puse adelante para dejar la constante multiplicando adelante, pero podría haber quedado acá también tranquilamente. ¿Sí? ¿Ese 3 de dónde sale, profe? Sale de derivar lo que está acá adentro, cuando usamos regla de la cadena. Ah, está. Gracias. Fíjense. Bueno. Acá, esto había quedado medio raro. Pareció acá cuando derivamos la raíz, ¿sí? Esta es la parte de la fórmula de derivar una raíz o una potencia en realidad, ¿sí? Pero hay que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Que es la derivada de 3x. La derivada de 3x, como 3 es constante, sale afuera, nos queda 3 por la derivada de x. Y la derivada de x es 1. Entonces nos queda 3 por 1. Y ahí es donde aparece este 3. No sé quién había consultado por este ejercicio, cuál era el punto en el que tenía duda. Si lo había podido resolver, había planteado Antonella. algo. Antonella, ¿habías planteado algo ya, Antonella? Sí, había planteado algo ya, pero no Ahí va, me había dado. está bien. Hay que tener cuidado entonces de primero plantear la regla, si hay regla de producto, regla de cociente, regla de las sumas, restas, ¿sí? Y después, si dentro de esos cocientes, restas o sumas, hay funciones compuestas. Si hay función compuesta, aplicamos regla de la cadena, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda. Creo que no. Bueno. No sé si les parece que hagamos algún ejercicio más de regla de la cadena. ¿Quedó entendido más o menos el tema? Como para que ustedes puedan encarar todos los otros ejercicios que quedaron por resolver. Que hay bastantes, hay de la A a la K, tenemos para practicar. Profe, o sea que está medio confuso. Primero aplicar lo de la suma, ¿no? Lo del producto que digas, la variable, sí, de Sí, si hay producto. sumas, productos, sí, Y después de eso vas aplicando lo de cadena. en cada parte en que tengas que derivar. Sí. Creo que en principio es una buena forma para no complicarse, no perderse, no equivocarse, porque en realidad se puede hacer todo junto, ¿sí? Vos ir directamente aplicando, una vez que vas a decir la derivada del primero, bueno, derivo el primero, ya aplico regla de la cadena. ¿Sí? No lo dejo expresado así. No hace falta. Yo lo hago en pasos para no cometer ningún error, pero directamente ustedes, cuando ya están más cancheros, que seguramente cuando vayamos avanzando en el práctico ya se van a poner más cancheros con derivar, van a decir, bueno, la derivada del primero, y en vez de poner la derivada del primero con el segundo sin derivar, van a decir, bueno, la derivada del primero es bajo un medio, a un medio le resto un 1, me queda menos un medio, lo multiplico por 3 y ya multiplico por este sin derivar. ¿Sí? Pero por ahí en un principio pueden ir marcando los pasos, ¿sí? Las derivadas que van y las reglas que van usando.
¿Sí? ¿Quieren un ejercicio más? ¿Un ejemplito más? No sé qué les parece. Por ahí Creo que Álvaro me dijo que tenía la más, así última. que por ahí. ¿No quedaría elevado a la Sí. 2 ahí? ¿Ahí dónde? Como en el segundo término, que es 3 por x más 2 elevado a la 3. En el primer término queda elevado a la 3 porque es el segundo sin derivar. O sea, este sin derivar queda exactamente igual. En este caso queda elevado a la 2 porque es el segundo derivado. Y ahí le bajamos un grado Ah, bueno, sí, sí. Listo. al exponente. ¿Sí? Bueno. Entonces pasamos al ejercicio que sigue de funciones implícitas. También se utiliza regla de la cadena, así que, y la regla del producto y el cociente. Y se van acumulando las reglas que podemos utilizar, que vamos aprendiendo, ¿sí? Para resolver ejercicios un poco más complicados. Paso entonces a funciones implícitas, ¿sí? En realidad, cuando trabajamos con funciones implícitas, lo que tenemos, el problema que tenemos es que no está especificado, por ejemplo, como antes, y igual a una función de x, ¿sí? Donde decíamos x la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? La derivada de y con respecto a x, perdón, la vamos a poner así directamente, la derivada de y, esto es notación, la derivada de y es igual a f', ¿sí? Estas son notaciones que vamos a ir viendo ahora, que nos van a ir sirviendo. Esto también lo podemos ver como la derivada de y respecto de x, ¿sí? Esto lo han visto en la teoría, ¿no es cierto? Los distintos tipos de notación de la derivada, ¿sí? Cuando está en forma explícita, como veíamos anteriormente, ¿sí? Que teníamos que y era una función de x, entonces derivábamos en función de x. El problema es acá que tenemos la función implícita. Están las dos funciones, las dos variables, pero no sabemos en función cómo sería una función respecto de la otra y que podemos pensar que R y S son funciones compuestas, ¿sí? En este caso R y S, por ejemplo, acá tendríamos X e Y como funciones compuestas, ¿sí? Entonces vamos a tener que determinar de un principio cómo estamos derivando, respecto de qué variable. Por ejemplo, si yo derivo respecto de X, ¿sí? Entonces la derivada de Y me va a quedar de Y a de X, o de y a de x, bien dicho como lo digo, ¿sí? Y la derivada de x va a ser de x con respecto a x, ¿sí? Fíjense, digo que voy a derivar con respecto a x, ¿sí? Entonces, ambas me quedan respecto de x, pero si ven acá, esto de x sobre de x es 1. Entonces, la derivada de x va a ser 1, ¿sí? Voy a utilizar la regla de la cadena, la regla del producto, la regla de la suma, depende de qué ejercicio esté resolviendo, ¿sí? Vamos a empezar con este, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos X e Y, para no hacernos lío, después vamos a pensar qué pasa si es R y S y no X e Y, ¿sí? Entonces, para poder derivar implícitamente, lo primero que tengo que decir es respecto de qué variable voy a derivar, ¿sí? Y entonces así determinar que cuando derive Y respecto de X voy a encontrar Y', y cuando derive x respecto de x voy a encontrar x', pero que esto es igual a 1, ¿sí? Y voy a derivar término a término, si tengo sumas, van a ser la suma de las derivadas, y si tengo, por ejemplo, un cociente, voy a tener que usar la regla del cociente, ¿sí? Vamos acá, a este ejercicio. Esta es la función que tengo que derivar. Entonces yo voy a pensar que esto es una función compuesta, ¿sí? Acá adentro yo no sé que en función de qué está esta x, entonces voy a decir es una función compuesta, ¿sí? Voy a utilizar este lado
este lado de la tabla, ¿sí? Voy a pensar a x como x a la 1 medio, a la raíz de x, y a la raíz de y como y a la 1 medio, para empezar a derivar. Entonces, la derivada de este va a ser bajo el 1 medio, ¿sí? Al exponente le resto 1, y multiplico por x derivado. Por eso recién yo les decía de dejar expresado, ¿sí? Cuando vamos a derivar algo, como x derivado. Después analizamos qué es cada uno, ¿sí? Esta sería la derivada del primer término. La derivada del segundo término, como son sumas, sería la suma de la derivada de esto, que bajo el 1 medio, a 1 medio le resto 1, y lo multiplico por y derivada, porque de vuelta no sé esta función para mí, en función de qué está, es como una función ahí compuesta, así que la dejo expresada así, a su derivada. Y por último, la derivada de 1, que es una constante. La derivada de una constante es 0. Entonces, como yo estoy buscando la derivada de y con respecto a x, y identifiqué que la derivada de x con respecto a x es 1, puedo trabajar acá. Es decir, esto es 1, ¿sí? Ya le doy el valor 1, y esta es la que yo estoy buscando, ¿sí? Bien, entonces trabajo acá. Me queda 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Acuérdense que 1 medio menos 1 es menos 1 medio, lo bajo al denominador con el signo positivo. Y lo mismo me pasa acá. 1 sobre 2 raíz de y por y', esta y', ¿sí? Y ahora, por último, el último paso, luego de derivar, es despejar y', ¿sí? Es la que estamos buscando, la derivada de esta función. ¿Cómo despejo? Paso este, sumando para acá, me queda entonces 1 sobre 2 raíz de y por y' igual a 1 sobre 2 raíz de x. Hasta ahí me siguen, solamente pasé este restando, me faltó el medio. Y ahora lo que voy a hacer es pasar todo esto que está dividiendo multiplicando. Entonces, y' me va a quedar 2 raíz de y sobre 2 raíz de x, ¿sí? Donde acá puedo simplificar el 2 con el 2 y me queda entonces raíz de y sobre raíz de x. Y', entonces es raíz de y sobre raíz de x. Y eso igual lo podemos juntar. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda sobre ese? El signo, Sí. Sabri, el signo te faltó. El signo menos, tal cual, sí. Ya me lo había comido antes. Bien. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Profe, a mí me confunde cómo lo fuiste resolviendo así. Em, ¿Podría explicar de nuevo cómo lo fue resolviendo desde la flechita? Desde Porque me que confunde cómo está ordenado, ¿viste? de acá, Sí. No, de la flechita de abajo, acá. acá. Más abajo, esa. Esa. Ah, está. Bien. Sí. Acá lo que hice fue, fíjense, yo tenía este término más este. Yo quiero despejar y', ¿sí? Yo ya derivé. De acá, acá derivé. ¿Sí? Y una vez que derivé, lo que quiero es despejar el valor de y', o sea, la ecuación de y', o sea, cómo es la función y', ¿sí? Porque es lo que estoy buscando, la derivada de y con respecto a x. Entonces, una vez que derive, lo que hago es despejar, ¿sí? Entonces, de acá para acá despejo y, ¿sí?
Entonces, ¿qué hago? Este término que está acá sumando lo paso restando para el otro lado del igual. ¿Sí? Me queda 0 menos esto. ¿Sí? Y después, este término que estaba dividiendo, lo paso multiplicando. Y entonces me queda y', ¿sí? Igual a 2 raíz de y sobre 2 raíz de x. Los dos se simplifican, ¿sí? Divido 2 en 2 me da 1. Y entonces me queda menos raíz de y sobre raíz de x, como y'. ¿Sí? Eso porque Sí, yo elegí, gracias. en un principio, derivar respecto de x. ¿Sí? Podría haber planteado derivar respecto de y. ¿Sí? ¿Y qué hubiera pasado? Hubiera pasado que, a ver si voy a insertar un segundo. Voy a insertar una hoja más. Ahí. Si yo hubiera derivado respecto de y, entonces y' hubiera sido la derivada de y con respecto a y x' hubiera sido la derivada de x con respecto a y, ¿sí? Esta hubiera sido 1 ahora, y lo que vamos a buscar es la derivada de x, ¿sí? Vamos a buscar x' de la misma función, para ver qué relación hay entre una y otra, ¿sí? Entonces, cuando derivamos implícitamente, debemos especificar respecto de qué estamos derivando, ¿sí? Porque no nos va a dar el mismo resultado si derivamos respecto de x que si derivamos respecto de y. Así que lo primero que tenemos que hacer es identificar respecto de qué estamos derivando, hacer esto. ¿Sí? Yo estoy buscando y respecto, perdón, estoy buscando la derivada de y respecto de x, y acá estoy buscando la derivada de y respecto de y, que me da 1, y la derivada de x respecto de y, que es x'. Ese era el primer paso, ¿no? El segundo paso, entonces, dijimos derivar. Bien. Teníamos la misma función para derivar. X a la 1/2 más y a la 1/2 igual a 1. Derivo a ambos. Derivo este término y luego este. Derivo igual que derivé antes. 1/2 por x a la menos 1/2 más 1/2, perdón, acá me olvidé de x', siempre por la derivada de lo que está dentro. Más 1/2 de y a la menos 1/2 por y', y la derivada de la constante, que es 0. Ahí derivé. Ahora voy a reemplazar cada una de estas por lo que yo supuse al principio que era, ¿sí? La derivada de x que queda x' y la derivada de y que queda 1. Entonces acá me queda 1/2 de 1 sobre 2, no, 2, ¿no? X raíz de x por x', ¿sí? Pasé este al denominador, como hicimos antes, más 1/2 por 1 sobre raíz de y acá este es 1, así que no lo pongo. Y ahí me queda expresado. Lo que me queda ahora es despejar x, ¿sí? Acá lo que tendría que hacer es despejar x', ¿sí? Había el prima. Entonces, de vuelta, esto que está sumando pasa restando, y nos queda 1/2 por 1 sobre raíz de x por x' igual a menos 1/2 de 1 sobre 2, perdón, sobre raíz cuadrada de x. Bien. Ahora lo que voy a hacer es todo esto que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. X' es, y acá me va a quedar el 1/2, que queda adelante para que no me olvide el signo de vuelta, y el 2 con este 2 se van a cancelar, y me va a quedar x
raíz de x en el numerador y raíz de y en el denominador. Esta va a ser x'. Sabri, ahí Belén pregunta cómo llega la potencia pasar al denominador como raíz. ¿Sí? Bien. Si yo tengo esto así expresado, ¿sí? Partíamos de acá, ¿sí? Fíjense, esto le habíamos pedido a la clase pasada que repasen las propiedades de potencia. Nosotros dijimos que la raíz de x la podíamos expresar como x a la 1/2, ¿no es cierto? Bueno, nosotros acá tenemos x a la menos 1/2. Esto lo podemos expresar como x a la 1/2 en el denominador, ¿no es cierto? Y acá puedo simplificar, puedo escribir esto como raíz de x. ¿Recuerdan? Ahí estamos, ahí estamos. Buenísimo. Ahora vamos a ver qué relación hay entre y' y x'. Fíjense, ¿las ven similares? Las voy a copiar. Deme un segundo. Uy. Fíjense, ¿cómo las ven? Voy a tomar un poquito de agua. Me agarra todo. ¿Ven alguna relación ahí? Dadas vuelta, dice Sí, Evelyn, inversa. inversa Pedro. Dada vuelta me hace un poco de gracia. Me la imaginé dada vuelta. Bien, esta es 1 sobre esta o esta 1 sobre esta, ¿sí? Es la relación que hay. Sí. X' es 1 sobre y'. O al revés, y' es 1 sobre x'. ¿Sí? Fíjense. Acá tenemos 1 sobre menos raíz de y sobre raíz de x. Y acá por extremos y medio pasaría a ser raíz de x sobre raíz de y. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? No olviden menos. ¿Qué problema tengo con el signo? ¿A ver? No es lo mismo Igual inversa, Sabri, es la recíproca. ¿Sí? que yo imagino Perdón, Álvaro, que justo estabas por decir algo. en el examen a los chicos se les va a decir en función de qué variable tienen que derivar para que no haya equivocaciones, ¿no? Sí. Se- En realidad en la práctica se pide que la hagamos de las dos maneras y que corroboremos que se cumpla en general esta relación. Si se fijan en las respuestas, están resueltas de las dos maneras para que entren en práctica. Pero sí, en general siempre te piden de derivada de x con respecto a y, pero bueno, pueden Bueno, practicar ambas claro. formas. Sí, está bueno que practiquen para ir manejando el orden. Y sobre todo porque uno está acostumbrado siempre a x e y derivada de x con respecto a y, pero cuando aparecen este tipo de funciones donde tengo o ¿sí? Donde tengo x, tengo r y s o tengo m y t, ¿sí? Ahí hay que saber encontrar cualquiera de las dos. Ah, es lo que le dijimos el otro día, chicos, En este que caso no nos especifican cuál. no importa la letra que sea la variable independiente, ¿vale? Sí, No importa. No cambian las reglas de lo que estamos haciendo. Solo cambian las letras. claro. Ahora, yo iba a hacer el A, si se entendió hasta ahora, iba a ser el A, ¿sí? Para que veamos cómo sería, aunque sea una de las dos, ¿sí? Derivada respecto de S o derivada respecto de R, para que veamos cómo sería en caso de que tuviéramos que utilizar suma y resta. Si se entendió hasta acá, porque no les quiero hacer mucho lío. Pero si fue entendiendo hasta acá,
Bien. Parece que sí, que va queriendo. De a poco, Como siempre. todo hay que practicarlo. Hay que practicarlo, chicos. O sea, hay que practicar mucho. Bien. Vamos a hacer esta derivada. O sea, vamos a resolver este ejercicio. ¿Sí? Planteando que voy a derivar respecto de S. ¿Sí? Por decir, puede ser respecto de R si ustedes quieren. Yo en este que voy a explicar ahora lo voy a hacer respecto de S. Entonces, la derivada de R respecto de S me va a quedar R' y la derivada de S respecto de S, que sería S', va a ser 1. ¿Sí? Planteando esto, puedo empezar a derivar. Me trae la mitad del parágrafo. Voy a escribirlo de la derivo. Bien. Acá tengo un producto, ¿lo ven? Esta función está multiplicada por esta, así que voy a tener que aplicar regla del producto. Además de considerar que estas son como funciones compuestas, entonces voy a tener que aplicar regla de la cadena. Entonces, la primera función derivada es 2 por R por R'. ¿Sí? Ahí es donde aplico la regla de la cadena. La segunda función sin derivar es S cubo. ¿Sí? Ahí estaría la primera parte de la derivada. Ahora es la primera función sin derivar por la segunda derivada. 3s cuadrado por s'. ¿Sí? Todo esto que está acá es la derivada de este pedacito. Ahora vamos a derivar este. Bajo el 3, ¿sí? A r al cubo le resto 1, me queda r al cuadrado, ¿sí? Y multiplico por r'. Esa es la derivada de este pedacito. Y ahora vamos a derivar esta última. Bajo el 2, por s a la 1, por s'. ¿Sí? La derivada de 0, que es una constante, sigue siendo 0. Y ahora hay que trabajar, ¿sí? Porque recuerden que yo quería, después de que derivaba, que ya derivé, saco los paréntesis porque son todas sumas y restas, no hace falta paréntesis, ¿sí? Y acá lo que quiero hacer es despejar, ¿sí? ¿Cuál voy a despejar? Voy a despejar R', ¿sí? Que es la que estoy buscando. Porque la otra ya sé que vale 1. Me queda como un 1 a veces la prima y me pone nerviosa. Ahí. Estoy buscando R'. Entonces lo que voy a hacer es agrupar los términos que tienen R' por un lado, y los términos que tienen S' ya los puedo simplificar, ya puedo decir que S' es 1, ¿sí? Este es 1 y este es 1, y los paso para el otro lado del igual. Entonces me queda 2R, R' por S cubo, más 3R cuadrado por R', ¿sí? Y estos términos, que son los que no tienen R', los paso para este lado ya dando por sentado que S' es 1, ¿sí? Y entonces me va a quedar menos R cuadrado por 3 por S cuadrado menos 2S, ¿sí? Paso este término y este término para el otro lado, con signo menos, ¿sí? Y considerando que S' es 1. ¿Hasta ahí se entendió? Ahora lo que voy a hacer es sacar factor común R', para poder despejarla, ¿sí? R' va a ser factor común de 2R S cubo más 3R cuadrado. ¿Sí? Y ahora si paso todo este término dividiendo, ya encontré R'. Bueno, ese 3 lo podría haber pasado adelante porque era una constante, ¿no?
Y ahí termina el ejercicio, ¿sí? Ahí ya saqué R'. ¿Se entendió? Silencio. A ver, Ahí dicen que sí, bien. Sabri. Buenísimo, vale. Ustedes intenten después, una vez que se pongan a resolver estos ejercicios, hacer la otra, ¿no? R, la derivada de R con respecto a R, que les va a dar R', y la derivada de S con respecto a R, que les va a dar S'. Esta va a ser 1, y esta debería ser 1 sobre este, ¿sí? Obviamente ustedes tienen que derivarlo y corroborarlo, ¿sí? No van a escribir directamente 1 sobre esto, sería adelantarse, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir un ratito. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Demasiada información? ¿Algún ejercicio más? ¿Quieren que hagamos? Está súper bien explicado, Sabri, impecable. Quedaría ahora derivada logarítmica, por eso quiero saber si están, si no es mucha información por una hora y media, si están como en condiciones de que veamos un tema más. Es un poquito más de lo mismo, pero con una vueltita de tuerca. Bueno, tomo ese silencio como una afirmación a que puedo continuar. Sigo compartiendo, entonces. Ahí está. Bueno. Con lo que vimos entonces de regla de la cadena y derivación implícita, vamos a poder hacer todo lo de ejercicio 4, todo el ejercicio 5, y vamos a intentar resolver el ejercicio 6. ¿Sí? Yo acá agregué algunos otros ejercicios para no robarle tanta ejercitación, ¿sí? Para que ustedes tengan para seguir trabajando, porque ya les decimos que cuanto más ejercicios hagan y más utilicen las reglas, más cómodos se van a sentir, más fácil les va a resultar, ¿sí? En general, la derivación logarítmica se utiliza para derivar cuando tenemos funciones elevadas a otras funciones, ¿sí? Son funciones que son compuestas, pero además están elevadas a otra función. A ver si, no sé si se alcanza a ver porque yo ahí veo el exponente muy pequeño. Ahí se ve mejor. Voy a correr esto. ¿Se ve mejor ahí? Está bien, Sabri. Porque veía que el exponente quedaba muy pequeño. Entonces fíjense, acá tengo x cuadrado más 1 elevado a seno de x, no a x. Entonces acá ya no puedo utilizar la reglita de bajo el exponente le resto 1. No, no, no. ¿Sí? Acá tengo una función, que vamos a llamar u, elevada a otra función b. ¿Sí? Para poder resolver eso, lo que tenemos que aplicar es derivación logarítmica. ¿Sí? Se llama así, pero una vez que aplicamos logaritmo, lo único que vamos a hacer es derivar implícitamente, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es elegir uno de estos ejercicios que tengo de este lado, ¿sí? Que son similares, ¿sí? Vean que tenemos funciones elevadas a otras funciones, algunas que no son función elevada a otra función, pero se pueden trabajar igual con este método. Tienen su método más sencillo, que es usar directamente regla de la cadena, pero en este caso, por ejemplo, en estos dos, específicamente en estos dos casos, regla de la cadena no me va a alcanzar, ¿sí? Porque tengo función elevada a otra función. Función elevada a otra función, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, previo repaso de las propiedades del logaritmo, ¿sí?
es aplicar logaritmo a ambos miembros, ¿sí? Aplico logaritmo ahí y aplico logaritmo a esta función. Logaritmo natural para poder utilizar la integral de 1 sobre el argumento, ¿sí? Sin tener que hacer cambio de base ni nada. Fíjense, solo apliqué logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Una vez que aplico logaritmo en ambos miembros, puedo bajar el exponente, ¿sí? Esto recién también en algún ejercicio que explicó Álvaro lo hicimos. Bajo el exponente por propiedad del logaritmo. ¿Sí? De este lado me queda un producto de dos funciones de x, perdón, y de este lado me queda un logaritmo de y. Voy a derivar entonces implícitamente, teniendo en cuenta que la derivada de y con respecto a x es y', y la derivada de x con respecto a x, que es x', es 1. ¿Sí? Esta es la más frecuente, la que más usamos. Entonces de este lado me queda 1 sobre x, perdón, 1 sobre y, no sé por qué, por ahí mi voz va antes de lo que pienso. 1 sobre el argumento sería 1 sobre y por y', ¿sí? De este lado. Y de este lado, ojo que hay un producto de dos funciones. La derivada de coseno de x. ¿Cuál era la derivada de coseno? Vengo Menos acá seno. en la tablita, coseno, la última. Menos seno de u por u, o sea, menos seno de x por x'. Menos seno de x por x'. ¿Cuánto vale x'? Vale 1. ¿Hace falta que la ponga? No, no la pongo. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La vamos a poner en otro color. Que es 1 sobre seno de x, o sea, 1 sobre todo lo que está dentro, por la derivada del seno, que es coseno de x, por 1, ¿sí? O sea, por x', que era 1. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Entiendo. Bien. Ahora lo que hay que hacer es despejar y', ¿sí? Despejar y' significa que yo tengo que pasar y multiplicando para este lado, porque está dividiendo, ¿sí? Entonces me va a quedar menos seno de x por logaritmo del seno de x, más, y acá puedo hacer coseno por coseno, coseno cuadrado de x, sobre seno de x, ¿sí? Todo esto, que es esto un poquito más trabajado, está multiplicado entonces por y. Y estaba dividiendo, ahora pasa multiplicando para poder despejar y', ¿sí? Y nosotros sabíamos que y era seno de x por coseno de x, entonces, para terminar esto, para arriba, para terminar acá, y' es menos seno de x por logaritmo del seno de x, ya cada vez más feo, por coseno de x, coseno cuadrado de x sobre seno de x, por seno de x elevado a la coseno de x. ¿Sí? Reemplazo lo que vale y acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, la última parte, seno de x elevado al coseno de x, Sí. ¿Esto? esa parte, sí. Viene de acá. Y es 0 de x elevado a la coseno de x. ¿Sí? Entonces esta y
La reemplazo por la función. Y ahí termina el ejercicio. Ah, ok, gracias. Bien, entonces, pasos a seguir, aplico logaritmo, ¿no? Logaritmo natural. Después derivo, ¿sí? En forma implícita, y después despejo. De acá a acá, despejo, y prima. Y por último, reemplazo y, ¿sí? No quiero que quede como una receta de pasos a seguir, pero para que se entienda un poco mejor ahora, que estamos viendo varias cositas juntas, esos son más o menos los pasos a seguir. Bien. Este método entonces se utiliza cuando tenemos, nos sirve, es más práctico, o es el único método que tenemos para resolver cuando tenemos función elevada a otra función. Pero en realidad, como nosotros estamos aplicando pasos algebraicos, o operaciones en ambos miembros, como son el logaritmo, o operaciones como la derivada, que son todas operaciones válidas, esto debería servir para cualquier función que nosotros estuviéramos analizando, ¿no? No es que solamente sirve para cuando tenemos potencia de una función elevada a otra función, ¿sí? Sirve para cualquier otra función. Entonces lo vamos a aplicar. Vamos a utilizar uno de estos ejemplitos donde no tenemos una función elevada a otra función, y vamos a ver que es válido también. Que hay una forma más sencilla seguramente, una forma que ya venimos viendo de antes para resolverla, pero que también se puede resolver aplicando este método. Así, de paso, repasamos el método. Ahí la vuelvo a copiar, ¿sí? No sé si quieren sugerirme ahí en el chat cuál hago, cuál ejemplo. O hago cualquiera. ¿Qué dicen? Pusieron ahí. L. No les gusta nada la trigonometría. El H también piden, Sabri. Funciones trigonométricas, evitarlas. Bien. Entonces, vamos con I igual a la raíz del seno de X. Bien. Como queremos usar derivación logarítmica, lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo a ambos miembros. Logaritmo de I igual a logaritmo de la raíz del seno de X. ¿Sí? Hasta ahí podemos pensar al seno de X en raíz como seno de X a la 1/2, ¿no es cierto? Entonces de este lado nos quedaría el logaritmo natural del seno de X a la 1/2 para poder aprovechar la propiedad del logaritmo y sacar el 1/2 afuera. ¿No? Entonces nos queda logaritmo de I igual a 1/2 del logaritmo del seno de X. ¿Sí? ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Hasta ahí solo apliqué logaritmo a ambos miembros. Bueno, y una propiedad, ¿no? De potencia. Ahora lo que voy a hacer es derivar. Recuerda, la derivada de I con respecto a X va a ser I', y la derivada de X con respecto a X va a ser X', que en este caso nos da 1, ¿no? Y simplifico. Entonces, la derivada de el logaritmo de algo es
1 sobre ese algo por el algo derivado. O sea, 1 sobre el argumento por el argumento derivado. Derivada de un producto de una constante por una función. Dijimos que quedaba la constante afuera y derivábamos la función, ¿sí? Que coincide que es un logaritmo, así que va a ser 1 sobre el argumento de la función, logaritmo, por el seno de x derivado, que dijimos que la derivada del seno era coseno de x. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Ya derivamos, ¿ahora qué hacemos? Despejamos. ¿Sí? Despejo. Y me queda y' igual a coseno de x sobre 2 seno de x, agrupo, por y. Reemplazo ahora por y. Entonces, y' me queda y, que era raíz de seno de x, ¿no? Entonces me queda coseno de x sobre 2 seno de x por raíz del seno de x. ¿Sí? Habíamos dicho, borrar, que esto lo podríamos expresar así. Ay, no me quiere cambiar a la a la 1/2, ¿cierto? Hasta acá estaría terminado, ¿sí? ¿Lo ven? Terminado. Yo ahora lo voy a acomodar un poquito, pero nada, una cosa que es para que vean cómo utilizamos la propiedad de potencia, y después para que veamos que este lo podríamos haber resuelto sin aplicar logarítmica, ¿sí? Que no hacía falta. Bien. Coseno de x lo voy a dejar arriba, ¿sí? Lo voy a dejar dividido 2 y voy a expresar esto así a ver si se dan cuenta de qué podemos hacer. Tengo seno de x a la 1/2 dividido seno de x a la 1. ¿Qué podríamos hacer acá? Tenemos la misma base. Simplificar. En realidad lo que tenemos que hacer es restar los exponentes, ¿no? Los exponentes. Nos quedaría seno de x elevado a la 1/2 menos 1. O lo que es lo mismo, seno de x a la menos 1/2. ¿Sí? Y eso es coseno de x sobre 2 y el seno de x acá abajo a la 1/2 positivo, ¿sí? Y eso era coseno de x sobre 2 raíz de seno de x. ¿Ven? Un palito para el seno. ¿Se ve? Esta sería la derivada final, y lo expreso así para que ahora veamos qué pasa si yo directamente derivo acá según lo que veníamos viendo. ¿Sí? Sin derivada logarítmica, para que veamos que es lo mismo, ¿sí? Que yo puedo aplicar derivación logarítmica en cualquier caso, no siempre cuando se tiene una función elevada a otra función, pero que en caso de que no tenga una función elevada a otra función, por ahí es más sencillo derivar directamente con regla de la cadena. ¿Sí? ¿Cómo sería la derivada acá? ¿Se anima alguno a decirme? Olvidándonos de un ratito de derivación logarítmica, ¿cómo derivamos acá? La derivada de raíz de x, ¿cuánto nos daría? 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 por la raíz de x, que en este caso no es x, sino seno de x, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar por seno de x derivado, ¿no? Y esto nos queda 1 sobre 2 raíz de x por
coseno de x, que es la derivada del seno. ¿Sí? Y si multiplico coseno por 1, me queda coseno de x, y abajo me queda 2 raíz del seno de x. ¿Y ven que es lo mismo? Fíjense, en este caso yo, si no me lo pide la consigna, no me voy a poner a derivar en forma logarítmica. Fíjense todos los pasos que tuve que hacer para llegar a esto, cuando puedo usar directamente la regla de la cadena. ¿Sí? Pero bueno, salvo que me lo pida específicamente la consigna, o que yo tenga una función que es una función elevada a otra, no hace falta que utilicemos esta derivación logarítmica. Muchas veces, y en algunos de los ejercicios que tienen como consigna, por ejemplo este y este, saldrían utilizando regla de la cadena. ¿Sí? Como nos piden que utilicemos derivación logarítmica, lo vamos a hacer para practicar. ¿Sí? Pero en caso que no nos digan, nosotros ya tendremos que ir haciéndonos de las formas más sencillas, de las que nos eviten más pasos, ¿no? Para resolver. No sé si se entendió. Sí se entendió, profe. Ahí estoy viendo el chat. Buenísimo. Bien. No sé, algo que quieran agregar, chicos, algo que se me haya pasado antes de seguir haciendo otros ejercicios de repaso. No, Sabri, de mi parte nada. Bien. No sé qué dicen, si quieren que hagamos algún ejercicio más de regla de la cadena, algún ejercicio más de derivación implícita o de logarítmica. Ya vimos ejemplos de todo, pero por ahí a algunos les resultó más confuso o más difícil. No sé qué dicen, chicos. Para los últimos minutitos que nos quedan, 20 minutitos de clase. A ver que planteen los chicos a ver qué les pareció. Sí, me parece Sí, que estuvo me parecía bueno bien abordado todo con bastante que ellos ejemplo digan cuál todo. era el que más. Correcto. Sí, alguien estaba por hablar, justo que estamos hablando conmigo. Sí. Esto igual fue medio confuso, como que practicar mucho, pero me quedé en el ejercicio 2. El Bueno, A no lo pude seguir. volvemos al No. ejercicio 2. Bien, buenísimo. Entonces, distendemos un poco de temas nuevos, vamos a un tema que ya vimos, Sí. entonces volvemos para atrás. Bueno, espera que tengo que volver a compartir pantalla, que no estoy compartiendo, ya me la he ido. Ahí está. El ejercicio 2. Acá tenemos el ejercicio resuelto. ¿Cuál era tu duda? Estaba aplicando la definición y llegué al límite cuando x tiende a -1 de x al cubo más 2x más 3 sobre x más 1 y no lo pude seguir. Lo intenté y no pude. Bueno, lo hacemos. Insertemos, ¿no? Vamos a repasar, ya que estamos, la derivada por definición. Entonces, la derivada por definición en un punto, ¿sí? Era un límite para cuando x tendía a x sub 0, de f en x menos f en x sub 0, dividido x menos x sub 0, ¿sí? En esta expresión nosotros íbamos a tener que reemplazar f de x, el valor de la función en el punto, que es f en x sub 0, y el valor al que estamos tendiendo, el valor que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, la función sabemos que es esta, ¿sí? Esta es f de x. Ahora, f en x sub 0, o sea, f en menos 1, ¿cuánto es? Tengo que reemplazar menos 1 en la ecuación. Menos 1 al cuadrado, menos 1 por 2,
menos 2, entonces esto nos queda menos 3, ¿no es cierto? Ahora ya tengo todos los valores para poder calcular el límite. Voy a hacer acá. Cuando estamos trabajando, cuando x tiende a menos 1, pongo un menos 1 acá. Uy, puse dos menos. Y voy a poner acá ya directamente también el menos 1. ¿Okay? Bien. F de x es x cubo más 2x. F en menos 1 es menos 3. Vamos a poner paréntesis para que después trabaje. X sub 0 también es negativo, así que hay que volver a usar paréntesis para trabajar acá. Esto nos queda el límite para cuando x tiende a menos 1, x cubo más 2 más 3, más 2x más 3, dividido x más 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí había llegado? Sí, hasta ahí. Ahí solamente reemplazamos. Ahora lo que tenemos que hacer, como en cualquier límite, es evaluar en el punto al que estamos tendiendo. Eso quiere decir que donde tenga x voy a reemplazar por menos 1. Y me queda menos 1 al cubo menos 1, más 2 por menos 1, que esto vamos a ponerlo ya menos 2, más 3 en el numerador. X, menos 1 más 1 en el denominador. Fíjense, esto ya lo vi bastante en los parciales, que cuando yo ya calculo límite, o sea, estoy evaluando, ya no pongo límite, ¿sí? No pongo la palabra límite, que sería como el operador, acá en este caso es como si yo sumara y después le pusiera un más en medio, ¿sí? Si ya sumé, sumé. Si ya calculé el límite, calculé. ¿Qué pasa acá? Esto se me va a hacer 0, y esto se me hace 0, o sea, acá tengo una indeterminación, ¿sí? Pero una indeterminación que ya me está dando un dato, me está diciendo, este polinomio tiene como raíz menos 1. Entonces, yo puedo escribir el límite para cuando x tiende a menos 1, de x más 1 por algo que vamos a buscar, dividido x más 1. ¿Sí? Si menos 1 es raíz de este polinomio, entonces vos lo podés expresar factorizado así. Para factorizar podés usar Ruffini, ¿sí? Ya vamos a usar Ruffini en este caso, es 1 para x cubo, 0 para x cuadrado, 2 para x y 3 para el término independiente. Menos 1 la raíz. 1 por menos 1 más 0 menos 1. Menos 1 por menos 1, 1, más 2, 3 por menos 1, menos 3, y acá nos tiene que dar 0 porque es raíz. Y entonces este polinomio que va acá tiene estos coeficientes bajando un grado, estamos en x cuadrado menos x menos 3. ¿Sí? ¿Recuerdan Sí. cómo expresábamos eso, Sí, cierto? Entonces acá ya podemos simplificar lo que nos está haciendo 0 sobre 0, lo que nos está dando la indeterminación. ¿Sí? Profe, Sí. ¿es menos 3 o más 3? Es este por este. Menos 3. No, dice, está bien lo que dice 3, Ángeles. menos Es 3, tres- acá se suma. allá cuando armaste Es el más. Acá, el perdón. más. Acá, sí. Acá sí. Sí, porque este había quedado positivo. Esperen que le voy a borrar acá. Este círculo que le hice, así se ve, positivo. Sí, sí. Bien, entonces tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos x más 3. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 por menos 1, más 1, más 3, esto es 5. ¿Sí? Y ese es el valor de la función derivada en el punto x sub 0 igual a menos 1, ¿sí? Que podíamos interpretar que también era la pendiente de la recta tangente a esta curva, x cubo más 2, más 2x, en el punto x sub 0 igual a menos 1. ¿Sí? Sí, ahora sí, gracias. Ahora sí. Sí, mucho mejor.
Bien. Recuerden que tenemos que trabajar con todo lo que estuvimos trabajando, o sea, cuando calculamos derivadas por definición, trabajamos con todas las formas que vimos de resolver límites, ¿sí? Todo lo que vimos anteriormente para salvar indeterminaciones, lo vamos a utilizar acá, ¿sí? Casos de factoreo, racionalización, sustituciones, ¿sí? Todos esos métodos se van a utilizar acá para resolver derivada por definición, ya que la derivada por definición es un límite, ¿sí? Entonces, podemos terminar concluyendo acá. Entonces, que f' en menos 1 es igual a 5. Bien, no sé si los demás ya habían podido resolver este ejercicio, si les había quedado alguna duda de esto, si se entendió ahora, se entendió un poco mejor ahora. Compartir. ¿Cómo les había ido con el tema de derivada por definición? ¿Habían podido terminar? Buenísimo. Ángeles pudo. Belén también. Buenísimo. Bueno, entonces ahora tienen para trabajar bastante, ¿sí? Son 3 puntos más, el 4, el 5 y el 6. Perdón, el 4, el 5, el 6 y el 7 también, ¿no? Déjenme ver, que ya se me olvidó el número de los incisos. El 7 fue el de logarítmica. Ah, no, el de 7 no llegamos, perdón. El 7 era El 7 es derivadas sucesivas. Algo había explicado Álvaro la clase pasada de derivación sucesiva, pero me parece que ya le dimos bastante información por un día. No sé, no queda mucho tiempo igual, pero bueno, ya algo habíamos visto en la clase pasada, derivación sucesiva, ¿sí? Lo que por ahí estaría bueno que volvamos a ver, ya que hoy estuvimos también viendo otras formas de notación, ¿sí? ¿Qué significa cuando vemos... Ay, esperen un momentito que ya dejé de compartir, estoy hablando sobre algo que no ven ustedes. Ahí está. Hoy estuvimos viendo algo de notación, ¿sí? Y vimos lo que significaba la derivada de y con respecto a x, habíamos visto de la derivada como esto, derivada de y con respecto a x, lo habíamos visto que era lo mismo que decir y prima, que era lo mismo que decir f' de x, ¿sí? En caso de que estuviéramos trabajando con una función, la que llamamos f, ¿sí? Bien, estas notaciones que vamos a ver acá son de derivación sucesiva, ¿sí? Vamos a volver a derivar sobre lo que ya derivamos, ¿sí? Por eso me parece que lo vamos a ver la clase que viene. Sobre la clase de consulta, que acabo de ver ahí, si no mal recuerdo, mañana no está programado clase de consulta, ¿no? Tendría que ver vuelta al cronograma, pero estoy 99% seguro. ¿Ustedes están chequeando el cronograma que tenemos en el aula? Ay, ¿cómo está? Por la pregunta de Karen, digo. ¿Están chequeando? No, creo que no estaba prevista, Sabri. No, creo que no está. Por eso pregunto. Porque en la página, en el aula hay un cronograma que ahora se actualizó al cronograma del segundo cuatrimestre, que indica cuándo tenemos previstas las clases de consulta. Así que quiero abrirlo. Me perdí en el aula. Acá. Ahí se los muestro. Ahí está. Este cronograma que lo saqué del aula, acá arribita, ¿lo ven? Es el que está acá. Este que dice no mostrado a los estudiantes, ya no se los muestro más porque es el del primer cuatrimestre, pero ya está el del segundo cuatrimestre, ¿sí? Y mañana sería
13, y no hay prevista para el 13 clase de consulta. ¿Sí? Igualmente, en caso de que haya clase de consultas, le vamos, en caso de que esté por cronograma prevista, le vamos a avisar por foro antes, ¿sí? Para que no se la vayan a olvidar. Bueno, Miguel, creo que ya estaríamos. Podés